El Señor bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar buscando su rostro, glorificarle. Y un saludo de parte de la iglesia a la cual pertenezco, que es la primera iglesia bautista de la ciudad de Durango, ahí en frente de Plazuela Baco Ortiz. Un cordial saludo por ahí, una felicitación por esos primeros 3 años que el Señor les permite estar llegando como iglesia establecida en este lugar. Ahorita que entré, me hicieron transportarme como 15 años atrás aproximadamente. Ya había predicado en este lugar yo, en el 2004. Fue la primera ocasión que yo prediqué fuera de la iglesia donde yo asistía, me reunía y era parte, en Torreón, Coahuila, en la iglesia bautista Sinaí. En aquel entonces aquí se reunió una iglesia que se llama OREP, Iglesia Bautista OREP, cuando sale de la primera de Durango. No sé en qué año sale, pero en el 2004 me invitan porque instalan o hay un culto de instalación para la Unión de Jóvenes, y yo era presidente en la Laguna de la Federación de Jóvenes y me invitaron a estar aquí. Ahorita que venía entrando me hicieron regresar 15 años en el tiempo, pues bastantes años, tengo ahorita 36, regresé a cuando tenía 21, de aquella ocasión que estuve compartiendo por aquí con la iglesia OREP, y agradezco a Dios por esta oportunidad que me permite estar con ustedes compartiendo. Tal vez a la mayoría no los conozco ni ustedes a mí, pero lo bueno que no me invitaron por conocimiento, sino a predicar la palabra de Dios, y es lo que les voy a invitar a abrir para poder compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. La prédica por ahí que quiero compartir con ustedes lleva por título Una iglesia consagrada. Aparece por ahí el pasaje que estaremos por un momento meditando. Voy a moverme, hermanos, no sé mucho estar quieto, normalmente me voy de un lado para otro. En Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2, estaba preguntando desde hace ya 1 mes y medio, 2 meses tal vez que me enviaron la invitación. Empecé a preguntar a Dios qué compartir con ustedes. Dios me llevó por ahí a este pasaje de Romanos 12, que es un pasaje, me parece a mí, puede aplicar para cualquiera, pero a hoy que están cumpliendo 3 años o están celebrando de alguna manera como 3 años ya de una iglesia que se ha establecido, que Dios ha guiado en medio de todo este tiempo, quisiera compartir un poco acerca de esta palabra de Dios en Romanos 12, verso número 1 y verso número 2. Según por ahí lo que me enviaron, hermanos, me dijo uno de los pastores que ustedes tienen que utilizaban la versión LBLA, la Biblia de las Américas es la que están utilizando. Entonces, en base a ello, me gustaría el poder compartir con ustedes. Voy a invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios y voy a leerlo. Luego voy a segregar por ahí, hay 3 puntos para compartir con ustedes a través de esta predicación. Dice la palabra de nuestro Dios, espero que todos la tengan en mano. Me voy a permitir leerla por si alguien tiene otra versión diferente, pero la versión que tengo es la que me dijeron que manejaban. Y dice por aquí: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos en su nombre en este lugar. Gracias porque permite, Señor, a esta iglesia, gracias soberana, el llegar a 3 años, Señor, establecido ya como una iglesia. Y pedimos, Padre, que usted obre en nuestras vidas por medio de su palabra. Hemos venido a este lugar, primeramente, Señor, a glorificarle a usted. Y que usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor, trayendo desafíos hacia nosotros. Y pedimos, Padre, que por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo, usted sea, Señor, quien trate en el corazón de cada uno de mis hermanos y de un servidor también aquí presente. Si alguien hemos venido a escuchar, Señor, no es a una persona, sino es a usted hablando por medio de su palabra en nuestras vidas. Para ello, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y esta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Voy a invitarles, pues, hermanos, a permanecer por ahí en Romanos capítulo número 12, versos 1 y 2. De ahí no voy a salir, trataré la prédica. Dicen por ahí que las predicaciones bautistas normalmente contienen 3 puntos, algunas ilustraciones y como 25 pedradas. Si alguna de estas, hermanos, les llega, no te quites, deja que te dé, porque tal vez Dios quiere tratar algo contigo en esta tarde. Y voy a invitarte a ir, pues, a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Sabes, me gustan mucho los aniversarios. He estado casi en este año en un aniversario diferente cada mes.
Por gracia de Dios me han invitado a predicar a Parral, Chihuahua y algunos otros lugares que he estado compartiendo en diferentes aniversarios, y me gustan porque los propios aniversarios para un servidor representan un tiempo para reflexionar. No sé qué piensas tú de un año que cumples, pero cuando alguien cumple un año puede pasarlo sin sentido en su vida o puede utilizarlo como un momento para reflexionar qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dejado de hacer y cuáles compromisos o desafíos tal vez en el futuro vienen para nuestra vida. Como iglesia, Gracia Soberana, hoy están llegando a 3 años y Dios les ha llevado en medio de 3 años a atravesar momentos posiblemente difíciles, porque todas las iglesias lo vivimos. Nuestra iglesia este año está cumpliendo 120, no he estado ahí todo el tiempo, pero llevo 4 años y puedo decirte que hemos atravesado momentos complicados, hemos atravesado también momentos de bendición. Ahora, lo importante no es tanto lo que queda atrás, sino lo que tenemos por delante. Pablo nos habla acerca de ello y nos dice, olvidando lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante, porque realmente es el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces viene la pregunta importante: ¿cuál es el proyecto en los próximos años como iglesia? ¿Qué es lo que Dios busca de ustedes como congregación establecida? Yo vengo a hablar solamente de una parte. Los pastores que ustedes tienen, que son los líderes, los guías que Dios ha puesto, les estarán guiando en medio de este proceso, pero vengo con un desafío. Y el desafío tiene que ver precisamente con la iglesia consagrada de la cual compartí ahorita. Por ahí se nos movió a lo mejor un poquito. Bueno, por ahí ahorita que nos acomoden por ahí la pantalla, creo que ya va a pasar, o se soltó por ahí. Te decía, cada aniversario me gusta por esto, porque es un tiempo para reflexión. La iglesia, hermanos, de Roma, que es donde estaremos tratando por un momento, que es la iglesia o la carta a los romanos, es una iglesia que me parece que en ese momento se encontraba bien con Dios. Pero el encontrarse bien con Dios no quiere decir que no hubiera un desafío para ellos después de tener una relación con Dios, haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. De hecho, Pablo va a hablar en los capítulos 11 anteriores acerca de muchos temas doctrinales. Ahorita no voy a tocar mucho esto, pero sí puedo decirte que hay muchos temas doctrinales que ahí aparecen. El capítulo 3 hablando del pecado, el capítulo número 9 hablando acerca de la salvación como un regalo inmerecido por pura gracia soberana de Dios, la ha derramado sobre nuestras vidas, y varias cuestiones más que encontramos en esos capítulos. Pero en el capítulo 12 Pablo hace un llamado a la iglesia para decir, en base a todo lo que has escuchado, tengo un compromiso para ti, y el compromiso es vivir como una iglesia, cada uno de los miembros, en una consagración hacia Dios. De hecho, así comienza el capítulo número 12, en el verso 1 y el verso 2 que quiero compartir contigo. Hoy, lamentablemente, hermanos, creo que muchas iglesias, y cuando hablo de iglesias, no hablo del templo, ni hablo de lo general, sino de las personas que las componemos. Lamentablemente hemos entrado en una vida religiosa, pero no cercana a Dios. Yo espero que no sea la relación que ustedes tengan con Dios, pero muchas iglesias, vuelvo a repetir, hemos entrado en una religiosidad, mas no en una relación con Dios. Y yo quiero decirte algo, la religiosidad no te llevará a ningún lado. Si alguien vive en religiosidad, a la gente religiosa creo que lo único que le espera de alguna manera es el infierno. ¿Por qué? Porque no hay conversión, porque Dios no le ha salvado, Dios no le ha elegido, Dios no ha tocado su vida, y puede hacer todo lo religioso que quiera. Puede todos los días hacer una misma actividad, pero si no hay relación con Dios, de nada le sirve. Pablo en el capítulo número 12 me parece que va a tocar esto y le dice a la iglesia, está bien que estés bien, pero hay un llamado a tu vida. Y ese llamado es una entrega completa. Esto yo le llamo consagración. Por eso puse como título a la prédica, la consagración, o una iglesia consagrada. Cuando encontramos esto, hermanos, realmente entendemos una cuestión en particular. ¿Cómo debe de ser una iglesia consagrada entonces? ¿Qué elementos hay en su vida para hablar de una iglesia que realmente se ha entregado completamente a su Señor? Y son 3 cosas por lo menos que encuentro en estos primeros 2 versículos. La primera cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes y hermanas, encuentro en el verso número 1, la primera sección, que dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Dice ahí, hasta ahí voy a parar solamente. Porque lo primero que encontramos, hermanos, es un ruego de parte de Pablo hacia la iglesia de Roma. Ahora, no sé si puedes notar lo mismo que yo, pero este ruego nace en consideración en lo que ya Dios había hecho por ellos.
Si podemos leer los primeros 11 capítulos, no lo vamos a hacer ahorita, pero quien conoce la carta de Romanos, los primeros 11 capítulos nos hablan acerca de temas muy doctrinales y muchas bendiciones que Dios había derramado ya a la iglesia en ese momento. Pero te hago una pregunta, yo creo que todos concordaremos en lo mismo. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios ha dado a la iglesia de Roma? La bendición más grande. ¿Qué dirías a esto? Si estás de acuerdo conmigo, es la salvación que han recibido. O sea, hay cosas que les ha dado el Señor, pero la persona de Cristo muriendo en la cruz para dar salvación a ellos, porque ninguno lo merecía, ni tampoco nosotros, me parece que es el regalo más maravilloso que la iglesia ha recibido en ese momento. Mira, todos nosotros podemos tener bendiciones. La iglesia como tal puede tener bendiciones durante 3 años y podemos tener muchas. Decía por ahí mi hermano, no, algunos hijos que han llegado en este transcurso. Yo puedo decirte que Dios ha derramado conmigo bendiciones bien grandes. Una de ellas es mi esposa que está por allá y nuestra niña. Una bendición que tiene hace 2 días o 3, cumplió por ahí, hablamos de 10 meses. Y es una bendición bien grande. Pero puedo decirte que la bendición de mi esposa, la bendición de mi familia, no se compara con la bendición de la salvación que Dios ha derramado a mi vida. Bueno, Pablo les dice por todo aquello que han recibido, y en particular usa por ahí unas palabras, hermanos, que decíamos ahorita, aparecen por ahí en pantalla, y la palabra dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, ¿por qué dice? Las misericordias de Dios, es decir, por los regalos que Dios ha establecido en tu vida. Hay una versión que es NTV, que la estuve consultando. Normalmente cuando predico puedo predicar una versión, pero me gusta ver otras versiones porque me ayuda a abrir un poco el panorama. Pero me gusta lo que dice NTV, porque NTV manifiesta algo que tal vez esta versión o Reina Valera que normalmente utilizo no manifiestan, pero dice, por la gracia y la misericordia que han recibido de Dios, presenten sus cuerpos. Y sabes algo, lo primero que quiero compartir contigo de una iglesia consagrada es una iglesia que se entrega en gratitud a Dios. Ahora, esto podemos entenderlo como mi hermano lo decía. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvida, hermano. Armando, mi hermano Armando, o el pastor Armando, nos decía algo ahorita que estaba dirigiendo algunos de los cantos. ¿Algunos de nosotros podemos pagar por la salvación? No, si no, no podríamos realmente, y no sería realmente por gracia si la pudiéramos pagar, pero nadie podemos pagarla. Nadie podemos pagar por ella. No sé cuánto tengas, ni cuál sea tu posición económica o qué puedas dar por la salvación, pero nunca podremos pagarla. Y yo he entendido esto en mi vida. Tengo hoy en día como 22 años de creyente. Ya ahorita voy para 14 años de pastor de tiempo completo dedicado al ministerio. Y he entendido algo, nunca podré pagar lo que Dios me ha dado. Pero ¿sabes algo? Puedo vivir agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por mí. Y creo que cuando hablamos de una iglesia consagrada es aquella que en gratitud a Dios, por lo que Dios ha hecho, se entrega en esa gratitud para vivir alabando y glorificando a Dios con toda su manera de vivir. Pablo lo va a hablar ahorita y lo va a expresar de otras maneras en estos mismos versículos. Sabes, los primeros 11 capítulos, te decía, nos hablan de lo notorio de algunas cuestiones doctrinales, y la más grande de ellas, la salvación que Dios ha dado. Él dice, comienza diciendo, por consiguiente, decir, en base a todo lo que te he compartido, es lo que está diciendo en términos coloquiales, en base a todo lo que has leído en los 11 capítulos anteriores, te ruego que presentéis tu cuerpo como un sacrificio, etcétera, etcétera, que vamos a decir más adelante. Por su gracia y misericordia, hermanos, mostrados hacia nosotros o a la iglesia de Roma, Pablo está haciendo un ruego a la iglesia, y es presentarnos nuestros cuerpos. Es decir, Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Y Gálatas nos dice que primero uno murió por todos y luego todos murieron por uno. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mi vida ha muerto en el Señor. Y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Roma, mi vida ahora debería de estar escondida en Cristo por pura gratitud a lo que Él ha hecho por mi vida. Yo no sé si tengas algo que agradecer a Dios por lo que ha hecho por ti, pero yo puedo decir que todo lo que tenemos, lo que somos o decimos ser, es por pura gracia y misericordia de Dios. No he conseguido yo absolutamente nada por mérito propio. Aún lo que he hecho es en base a los dones que Dios ha derramado en mi vida. Por lo tanto, ni siquiera termina siendo mío. Es de Dios a final de cuentas.
Y es lo que Pablo está expresando. Debemos entender, hermanos, que nada puede pagar la salvación y bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida. Pero una cosa podemos hacer y es vivir en agradecimiento a Dios. La semana pasada en la iglesia en la que soy pastor, estuve compartiendo por ahí el tema un poquito acerca del agradecimiento con aquellos 10 leprosos que son limpiados, ¿recuerdas? Se acercan a Jesús y Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando van en camino, quedan los 10 limpios. ¿Y qué pasa con ellos, hermanos? ¿Cuántos de los 10 regresan a dar gracias al Señor Jesucristo y reconociendo que Dios había hecho? Uno solamente. ¿Sabes que el desagradecimiento o la falta de gratitud en nuestras vidas es una constante en la mayoría de los seres humanos? Y lamentablemente, aún como creyentes, no somos exentos de esto. Hay mucha gente, como creyentes ya, como hijos de Dios, que no expresamos nuestra gratitud de la forma que deberíamos al Señor. Yo he entendido que ya que no puedo pagar nada de lo que Él me ha dado, lo único que yo puedo vivir es vivir agradecido con Dios, entregando todo mi ser por lo que Él ha hecho. Yo espero que podamos concordar en esto. Por eso digo que una iglesia agradecida es aquella iglesia, hermanos y hermanas, que se entrega en gratitud a Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. En base a todo lo que has recibido, sea agradecido por las misericordias que Él te ha dado. Presenta tu cuerpo. Y luego viene diciendo lo siguiente, hermanos, que es la segunda parte que quiero compartir contigo. Dice por ahí el pasaje, como un sacrificio o como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué quise dividir esto? Porque primero es presentar mi cuerpo, pero luego nos va a decir la forma como debemos de hacerlo. Y aquí aparece, hermanos, un símil. Esto en la Escritura, aquellos que de alguna forma interpretan la Biblia, pueden entender que el cómo cada vez que aparece no quiere decir que sea literal, pero como si lo fuera, tiene algunas cualidades de ello, es una similitud. ¿Recuerdas del Espíritu Santo cuando viene a Jesús como en forma de paloma? No era una paloma, pero es una similitud que está tomando. Cuando Él dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, entiende una segunda cosa, hermanos. No solamente una iglesia consagrada se entrega en gratitud a Dios, sino se entrega también en sacrificio a Dios. Ahora quiero hablar un poquito acerca de ello. Quise poner una imagen, hermanos. Las imágenes que normalmente pongo en presentaciones son simples, de tal forma que todos podamos entenderlas. Tal vez, no sé si te viene a la mente algo relacionado con esto, pero cuando yo la vi, no sé si es la misma imagen que tú tienes, pero se me vino a la cabeza Elías, cuando está en el Monte Carmelo. No tenía este corderito, pero se me vino a la mente, es decir, por el sacrificio que él hace o por lo que presenta delante de Dios, y aquel fuego que baja y consume todo. En el sacrificio en el Antiguo Testamento se supone que se ponía sobre el altar. Un animalito que sería un cordero, dependiendo el pecado y dependiendo el holocausto o la ofrenda que ofrecía la gente, iba a depender, pero siempre había un animal que había sido muerto para ser sacrificado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo, porque es la única forma de poder ser, ¿qué? Agradable delante de Dios. Es decir, cuando yo encuentro la palabra sacrificio, hermano, no sé qué venga a tu mente, pero en mi mente siempre que escucho sacrificio es algo que nos cuesta. Y yo quiero decirte algo, el presentar nuestra vida delante de Dios va a costar. No sé qué tanto, y va dependiendo de cada uno de nosotros, pero hay cosas que cuestan más que otras. Pero puedo decirte algo, todo sacrificio cuesta. ¿Sabes por qué mataban al cordero antes de subirlo a la mesa para el holocausto? Porque si lo hubieran puesto vivo, se baja. Eso es lógico. Pues el Señor nos dice que nuestra vida debemos de presentarla como un sacrificio, ¿qué, hermanos? Vivo. Y esto habla precisamente de un costo en nuestra vida. Yo no sé qué te ha costado o qué no te ha costado, pero todos hemos pagado el precio de seguir a Cristo. Me gusta ver en los evangelios, porque cuando el Señor Jesús invita a alguien a seguirle, no la ponía sencillo, hermanos. El precio del discipulado era entregar su propia vida por causa de Cristo. Cuando hablamos aquí en la iglesia de Roma, no estoy hablando algo que Jesús no hubiera pedido.
Jesús lo había pedido yo a los discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien no es digno de abandonar su propia vida, su familia y todo lo que él posee por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Son palabras del Señor Jesucristo. Y yo digo, lo que está pidiendo a la iglesia de Roma no es algo diferente de lo que Jesús había pedido a los discípulos. Entregar su vida, hermanos, como un sacrificio vivo. ¿Iba a costar? Claro que cuesta. Mira, una persona que se convierte a Cristo, que Dios alcance en su gracia y misericordia, como quieras llamarlo, cuando viene a Cristo, hay cosas que van a costar en nuestra vida. No sé cómo seas tú, pero la mayoría de los creyentes que componen mi iglesia o la iglesia donde pastoreo, la iglesia del Señor, la mayoría de ellos, cuando llegaron, no se entregaron por completos. Fue algo que les fue costando poco a poco. Tengo ahí gente que se dedicaba a jugar fútbol. Y estos son los más complicados, hermanos, porque los partidos son los domingos. Y recuerdo que cuando algunos de ellos llegan a la iglesia, van a una ocasión, pero regresan después de como de un mes. Y luego les empiezas a preguntar: oye, ¿por qué no está viniendo? Lo vi hace un mes que vino. Y te dicen: lo que pasa que juego en un equipo, pastor, y el juego es a las 10 de la mañana, o a las 11, o a las 12, y de ahí pues nos vamos a comer, y esto y aquello. Y les cuesta bastante dejar algo que disfrutan hacer. Ahora, por hablar de ellos, pero yo creo que todos vivimos nuestras circunstancias, hermanos. No sé quién de ustedes, tal vez el culto no es tan temprano, tal vez tiene estudio antes, no lo sé, no sé cómo se maneja la iglesia, pero si hay un estudio a lo mejor antes del culto de las 12, a muchos nos cuesta levantarnos el domingo por la mañana. Y parece hecho adrede algunas cuestiones. Te voy a decir algo, aunque mi esposa se enoje, que al cabo no tiene que ver con ella, tiene que ver con nuestra hija. Abigail, todos los días antes de las 10 de la mañana, ya está con los ojos abiertos. La hora de despertar es entre 9:50 y 10 de la mañana aproximadamente. Pero el domingo nos dan las 11 y la niña quiere seguir dormida, es decir, batallamos para ello. Y le digo a mi esposa: hay que levantarla, y nos cuesta a ambos, hermanos, levantarla, despertarla. ¿Por qué razón? Porque es algo que nos duele, porque la vemos muy tranquilamente dormida. Ahora, no solamente ella, es algo que a lo mejor muchos desearíamos, estar dormidos en casa el domingo, porque es el día que tengo para descanso. Bueno, el sacrificio del cual está hablando es una entrega de nuestra vida, pero me fascina lo que viene a continuación. Porque él dice que esto tiene que ser como un sacrificio vivo y santo, hermanos. Cuando hablamos acerca de lo vivo, es algo que nos va a doler y algo que va a costar a nuestra vida. Y lo santo es algo que es agradable delante de Dios. Algo que se ha apartado de la maldad para entregarle algo que realmente valga la pena al Señor. Y yo quiero decirte algo. Cuando hablamos, termina diciendo: esto es vuestro culto racional. Otras versiones dicen: esta es la verdadera adoración. Porque quiero decirte algo, la verdadera adoración es aquella que es consciente. Quien dice adorar a Dios, pero no conoce al Dios que adora, ni lo hace conscientemente, no le puedo llamar adoración en ningún sentido. Hay iglesias hoy en día que están practicando una adoración en la cual entran en un trance y ya no son conscientes de lo que viven. Yo digo, eso no se llama adoración, no sé cómo se llamará, pero cuando hablamos de adoración, es algo que siempre debería de ser consciente de nuestra vida. No sé si me explico con esto, es decir, debe de ser consciente. Quien se tira al piso y cae de espalda y dura 3 horas tirado ahí, o media hora, o 10 minutos, y no sabe lo que sucedió, yo digo, cuidado, porque eso no es de Dios. Cuando hablamos de la adoración a Dios, tendría que ser una adoración consciente, es decir, racional. Por eso habla acerca de esto. Ahora, no es la primera ocasión que Pablo lo menciona. Si uno va al contexto de 1 de Corintios, él habla acerca de cómo debería de ser también la adoración a Dios. Y él dice: cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, porque es imposible adorar a Dios si dos cosas no se dan: si no le conocemos y si no es algo consciente. ¿Por qué digo si no le conocemos? Mira, si tú quieres agradar a alguien, la única forma de poder agradarlo es conociendo los gustos de esa persona. La iglesia en la que soy pastor, la mayoría lo sabe, que si algún día quiere consentirme con una comida, ellos saben que me encantan las enchiladas suizas. No es algo caro,
pero me gustan las enchiladas suizas. A lo mejor no salgo caro en las enchiladas suizas, sino en cuántas me como. Me preguntó mi esposa, ahí hizo enchiladas esta semana y yo iba en la cuarta y me decía ella, ¿quieres más? Le digo, yo puedo seguir comiendo. Llego a comer más de 8 enchiladas suizas sin ningún problema. Y puedo seguir comiendo, pero me limito porque sé que ya me pasé la cantidad que deberían de ser. Por eso digo, no salgo caro en cuestión de la comida, sino lo que como, es el problema con un servidor. Y luego después hay dichos que le dicen a uno que pastor sin panza no es digno de confianza y otras cosas más. Entonces uno intenta de alguna forma provocar confianza en los hermanos y otras cuestiones más, ¿no? O aquellos que dicen también que la panza es necesaria por si no hay púlpito algún día y recargar la Biblia, ¿no? De manera tranquila, púlpito integrado o algunas otras cuestiones más. Pero puedo decirte algo, quien trata de agradarme tendría que conocer mis gustos. Hay gente que intenta adorar a Dios sin conocer a Dios. Y yo te pregunto, ¿llegará una adoración? Claro que no, porque va a presentar cosas que no son adecuadas para quien está intentando presentar una adoración, porque la única forma de orar es conocer, porque queremos agradar a Dios con ello. Y la única forma de agradar es conocer a la persona que intentamos agradar. Y ser consciente, el pasaje nos dice que esto es vuestro culto racional. Hermanos, hay una invitación para ti, iglesia, que conformas, o hermanos que conforman esta iglesia. Si queremos ser una iglesia consagrada, no solamente somos llamados a entregarnos en agradecimiento a Dios, sino en sacrificio a Dios. Y voy a la tercera y última cosa que encuentro ahí en el pasaje. El verso 3 me gusta lo que nos dice. A términos generales nos dice que tú y yo no debemos comportarnos como la gente de este mundo. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y se supone que somos renovados constantemente en nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos dice el pasaje en pocas palabras, hermanos, tiene que ver con una palabra que hoy en día no se predica mucho y está ausente en muchas iglesias. Una palabra llamada santidad. Y yo creo que ese es el tercer punto que hablamos de una iglesia consagrada. Es una iglesia que se entrega en santidad a Dios. Ahora, ¿qué significa o qué es la santidad? El ser santo es un proceso que Dios ha comenzado en nuestra vida cuando nos alcanzó, cuando nos adoptó como hijos. Él comenzó un proceso de santificación y en ese momento nos hizo santos. Y cuando hablamos de ser santos, ¿qué significa ser santo? El término sería apartado. Es decir, esta persona ya no es como los demás. No puede vivir como los demás, no puede pensar como los demás, no puede actuar como los demás porque es alguien apartado para mí. Y esto debe llevarnos a ser alguien diferente. Digo esto, hermanos, porque muchas iglesias hoy en día lamentablemente hemos mezclado la cultura, la sociedad y la hemos metido a la iglesia en muchos sentidos. Y yo digo, cuidado con ello. Me gusta leer mucho, uno de mis historiadores preferidos tal vez es Flavio Josefo. No es cristiano, pero es buen historiador judío. Y él habla acerca de los cristianos del primer siglo y dice por ahí que eran una bola de personas que trastornaban al mundo. El problema es que hoy la iglesia está siendo trastornada por el mundo y no el mundo por la iglesia. Es decir, que adoptamos modas, cuestiones que son del mundo para traerlas a la iglesia. Y yo digo, cuidado con ello, porque la santidad no la estamos viviendo. Hay jóvenes que llegan con un servidor y me preguntan a veces o me dicen, mire pastor, es que mi mamá no me deja hacer esto o aquello. Si mis compañeros de la escuela lo hacen, ¿por qué yo no debo de hacerlo? ¿O por qué yo no hacerlo? La respuesta que yo doy ante ellos es muy simple, le digo, porque usted no es como los demás. Si usted quiere vivir como los demás y actuar como los demás, entonces está diciendo que usted no quiere ser creyente ni es creyente. ¿Por qué no hace como las demás personas? Porque se supone que usted es diferente a ellos. El Espíritu Santo mora en usted. Y yo digo, esto es algo que tiene que marcar la diferencia, hermanos, entre nosotros y la gente que no es de Dios. Entre los que hemos sido redimidos por Dios, hemos sido alcanzados por Dios, hemos sido adoptados por Dios, y la gente que vive todavía en su pecado metida y sometida bajo los yugos de la esclavitud de Satanás y su pecado, y le controla en todos los aspectos, porque solamente debemos de entender que hay dos grupos: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Así de sencillo, no hay términos medios. O eres de uno o eres de otro. Si eres del diablo, compórtate como quieras, a final de cuentas tienes la libertad para hacerlo.
Pero si eres de Dios, no puedes vivir como te plazca, sino conforme a lo que Dios agrada, y eso es vivir en santidad. Algunas traducciones, hermanos, aquí hacen también ver, cuando dice, no os adaptéis a este mundo o a este siglo, algunas traducen diciendo, no te adapte tu pensamiento y tu comportamiento a lo que el mundo vive. Y esta parte es importante, porque luego nos va a hablar acerca de la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿quién produce esa renovación en nosotros? El Espíritu Santo, hermanos. Pablo en otros pasajes también nos dice que aquellos que tienen el Espíritu Santo en ellos tienen también ahora la mente de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Corintios capítulo 2 al final nos habla acerca de esto, y Romanos también otro pasaje menciona que los que tenemos el Espíritu Santo ahora tenemos entonces la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo renovar nuestra mente? Y la única forma que yo entiendo de renovar nuestra mente es dejando el control total a Dios y metiéndonos en su palabra. Mucha gente quiere ser diferente, pero ni siquiera sabe cómo vivir porque nunca ha leído la Biblia, o no lee la Biblia como debería para saber cómo Dios quiere que se comporte y cómo Dios quiere que viva su vida. La única forma, hermanos, de ser renovados, me parece, es meternos en su palabra. Entre más conozco la palabra de Dios, más mi vida debería de ser cambiada a la imagen del varón perfecto, que sería la persona de Cristo, para parecerme más a Él cada ocasión. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes problemas de los cristianos de este tiempo? Que la realidad es que la Biblia no la leemos, no meditamos en ella, nos quedamos solamente con lo que el pastor dijo el domingo y andamos repitiendo, si es verdad o no es verdad, quién sabe, pero el pastor lo dijo. O a veces hasta nos basamos en los cantos, ¿no? Como dice tal canto, ya ni siquiera decimos como dice la Biblia, sino como dice tal canto, como dice el pastor, como dijo tal hermano. Yo digo, deberíamos de conocer realmente la Biblia, porque somos llamados a vivir en base a ella, y la única forma de renovar nuestra mente es metiéndonos en la palabra de Dios para sacar toda la impureza que hay en nuestra vida y que sea renovada por medio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora, no es algo que yo digo, Juan lo marca. Juan le dice, en el Evangelio de Juan, Jesús les dice, ya están limpios por la palabra que os he predicado. Y en el capítulo 15 vuelve a repetir esta expresión, los que están limpios ya no necesitan ser limpiados. Pero el problema es que muchos de nosotros, lamentablemente, no estamos metiéndonos en la Biblia como deberíamos. No estamos leyendo la palabra de Dios como deberíamos. No estamos reflexionando y mucho menos viviendo la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto crea grandes problemas para la vida de un creyente, porque vivimos a este nivel cuando deberíamos de estar en un nivel que Dios nos pide. Ahora, todo lo que la Biblia nos marca, hermanos, se supone que es vivible, o lo podemos vivir en pocas palabras. ¿Sabes cuál es la meta del creyente? Efesios 4:13 nos dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la madurez en pocas palabras. Alguien me dijo un día, pastor, nadie podrá ser perfecto, y es seguro, nadie podemos ser perfectos, porque si alguien dice ser perfecto, o me está mintiendo, se equivocó de lugar, porque su lugar no es la tierra. Aquí ya vemos pura gente imperfecta. Su lugar debería estar en el cielo, ya tenía que haber muerto hace algún tiempo cuando dijo que era perfecto. Pero lo que sí, la palabra no solamente significa perfección, sino madurez. Y la madurez, hermanos, sí es alcanzable por todo creyente. Somos llamados a vivir de una forma madura. La santidad es vivir apartados para Dios, y es un proceso, hermanos, que durará toda nuestra vida. La renovación no es de un momento a otro, sino es una renovación constante, porque seguimos viviendo en el mundo. Y quieran o no, nos traemos algunos conceptos del mundo, traemos palabras del mundo, traemos pensamientos que el mundo trata de meternos, y por eso necesitamos una renovación constante en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de la renovación de nuestra mente, hermanos, no es renovar doctrinas constantemente, estas no se renuevan, allí están en la Biblia. Estamos hablando de formas de pensar, de formas de querer vivir, de algunos conceptos cerrados en nuestra vida que vamos cargando en algunos momentos, y que tienen que ser quitados, y tienen que ser transformados. Ahora, si los vamos a quitar y transformar, ¿qué debería de estar ahí, hermanos? La palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que alguien piensa, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si a ustedes les gustaría, pero a mí me encantaría que la iglesia en la que soy parte fuéramos la iglesia como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea
era una iglesia en la que llega y comparte. La iglesia escucha, pero te pregunto, ¿se come todo lo que Pablo les dice? No, ellos van y toda la noche se pasan investigando y viendo lo que tenían, es decir, dándole duro y dale a la reflexión y al estudio de la palabra, o los libros que ellos tenían hasta ese momento, y luego llegan al siguiente día que le dicen a Pablo, Pablo, ya vimos que todo lo que tú dijiste es cierto, está respaldado por lo que tenemos. Échale lo que sigue. Yo digo esto, digo a la iglesia, si en algún momento digo algo que no sea correcto, yo espero tener gente madura en la iglesia que pueda decirme, pastor, lo que usted predicó no es lo más adecuado, por esto y esto y esto, y lo agradecería, hermanos. De verdad no me enojaría con alguien que me dijera esto, porque yo diría, gracias a Dios que tenemos en la iglesia gente que sabe lo que es la Biblia, entiende la Biblia, reflexiona en base a la Biblia y vive en base a la Biblia. Pues la Escritura nos dice aquí que tú y yo debemos de ser renovados constantemente. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta renovación? Para que comprobemos, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios? Buena, aceptable y perfecta. Me gusta esto porque hay mucha gente que llega a la oficina de un servidor preguntándome algo que me parece muy simple, pero para ellos es complicado. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé si alguien ha preguntado esto, les han preguntado esto. Yo no me entretengo mucho en ello, hermanos. Lo que yo le digo es, le a su Biblia, la va a encontrar. ¿Por qué les digo esto? A lo mejor suene grosero, pero no estoy siendo grosero. La gente a veces le gusta que uno le diga qué hacer y luego culpa a uno por la decisión que tomaron en base a lo que uno dijo. Yo prefiero que Dios los lleve a interpretar y a entender lo que Dios quiere para ellos, porque sé lo que Dios quiere para mí. ¿Y sabes cómo lo descubrí? En la palabra de Dios. ¿Sabes cómo alguien puede descubrir cuál es la voluntad de Dios para él? En la palabra de Dios. No requiere ir muy lejos, no requiere llevar un curso, no requiere venir a varias clases con el pastor, requiere meterse en la Biblia y entender lo que Dios pide de él y lo que Dios busca de esa persona. Solamente cuando nos llenamos de la palabra de Dios podemos entender entonces cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios es, dice, buena, es aceptable y es perfecta. Solamente esas tres características son de la voluntad de Dios, todo lo demás no lleva eso. Pero cuando encontramos la voluntad de Dios, se manifiestan esas tres características. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la renovación en base a su palabra. La Escritura me gusta por eso, porque dice que somos renovados en base a ella. Y ¿sabes algo? Yo he encontrado que no puedo compararme con alguien más en ningún área de mi vida, excepto con la palabra de Dios. Somos bien buenos para las comparaciones. Y digo, a ver qué tan buen pastor soy, agarro los peores pastores tal vez que conozco, ¿no? Y me evalúo con ellos y digo, no, pues voy bien, voy por buen camino. Yo he entendido que en la vida siempre encontrarás gente peor que tú y gente mejor que tú. Por eso no es bueno compararme con nadie. Si mi vida tiene que ser evaluada, la peor forma es encontrar a otro creyente para evaluar mi vida. Si realmente quiero encontrar una evaluación honesta de mi vida, ¿sabes contra quién tendría que evaluarla? Contra la persona de Cristo. ¿Y dónde viene la persona de Cristo? En la palabra de Dios. Yo tengo que confrontarme con ella y ella me confronta a mí para decirme, hay necesidad de renovar esta área en tu vida que no has renovado, que quieres seguir pensando de la misma forma y es incorrecto, que quieres vivir de esta forma y no es la adecuada. Entonces Dios me lleva a entender en mi pensamiento lo que necesito hacer para ser agradable delante de Dios. De tal forma, hermanos, que quiero cerrar, no sé cuánto tiempo me daría, no pregunté y no sé a qué horas terminan. Me dijeron en la primera torre un día que prediqué allá, pues usted puede predicar lo que quiera, aquí nos vamos a la 1:45. Entonces ahorita por eso no pregunto, sino más bien voy ya para cerrar la prédica. Y puedo decirte algo, ¿no? Una iglesia consagrada es una iglesia que tiene por lo menos, según Romanos, 3 características, que es la iglesia de Roma debería tener estos 3 elementos. Es una iglesia, dijimos por ahí, que se entrega en gratitud. Es una iglesia que se entrega en sacrificio. Y es una iglesia que se entrega en santidad a Dios. Yo espero que nuestras vidas, hermanos, sean de esta forma. Yo les dije que cumplir 1 año me gusta porque es un tiempo para renovación también. Y decir dónde estoy y hacia dónde Dios quiere que vaya. No hacia dónde voy, porque no voy, Dios me lleva. Pero es un buen momento para decir, Señor, ¿realmente estas 3 características están en mi vida? ¿O hay algo que necesito cambiar para ser agradable delante de ti? ¿Sabes?
Yo solamente llegué hasta el verso 2, pero del verso 3 hasta el verso 22 es interesantísimo meternos, porque pone en práctica lo que va a decir. Y nos habla acerca de pensar de la misma forma y pensar de los demás como superiores a nosotros mismos, del amor que debería de haber entre creyentes. Nos habla de algunas cuestiones prácticas ya. De hecho, Romanos, para muchos de los teólogos o estudiosos de la Biblia, hay dos divisiones de Romanos. La primera de ellas del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que es la parte teórica, doctrinal, y del capítulo 12 hasta el 16, que es la parte práctica. Yo solamente quise entrarle a la introducción de la parte práctica, y yo creo que esto nos alcanza para entender, hermanos, cómo está nuestra vida y qué debería de haber de cambios y transformaciones en nuestra vida para poder ser agradables delante de Dios. Yo espero que podamos entender que Dios hace un llamado a la iglesia de Roma, como lo hace a la iglesia Gracia Soberana, como lo hace a la primera de Durango Bautista y como lo hace a cualquier iglesia. Y es un llamado a la consagración. Cuando estamos consagrados a Dios, vivimos para Él, vivimos por Él y para Él solamente. Pablo nos dice un día: me da lo mismo estar muerto que vivo, porque si muero soy del Señor y si vivo soy del Señor. Me importa poco cuál sea de las dos, a final de cuentas mi vida está entregada completamente a Dios. Y esto realmente es lo que es consagración, una vida de entrega. Por eso los 3 puntos que toqué tienen que ver con entrega, porque la consagración es entregarnos por completo delante de Dios. Cierro diciendo, hermanos, si alguien se va a entregar a Dios, Dios no acepta medias partes ni una parte de tu vida. Si Dios acepta algo, es todo o nada. Es como la pirinola que había antes, ¿no? De toma todo o deja todo. Allá va varias cosas. Con Dios o es todo o es nada. No puedo vivir a media entrega, no puedo vivir medio consagrado. O estoy consagrado o no estoy consagrado a Dios. Oramos. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad que nos permite de meditar un poco en su palabra, Señor. Gracias por estos 3 años que permite a esta iglesia estar cumpliendo, porque en medio de ellos, señores, ellos han visto su mano de una manera muy especial, Padre, en medio de cada circunstancia. Sé que usted les lleva, Señor, también a tener planes a futuro. Sé que usted les lleva, Señor, a vivir para honra y gloria suya, Señor, pero permita, Padre, que cada miembro de esta congregación, cada asistente a esta iglesia, pueda entender, Señor, que su vida necesita tener una consagración delante de usted. Y esta consagración, Señor, es una entrega. Que podamos entender, Señor, que nunca podemos pagar lo que usted ha hecho por nosotros, pero podemos vivir en agradecimiento, entregando nuestra vida, Señor, en agradecimiento por lo que usted ha hecho. Una vida, Señor, que ya ni siquiera es nuestra, le pertenece a usted, y es por eso, Señor, que le entregamos como un sacrificio vivo. Y tal vez hay cosas que nos cuestan, Señor, entregar delante de sus manos, pero permita, Padre, que esa entrega pueda ser una entrega real y total, Señor, de nosotros hacia usted. Y, Señor, permita que nuestras vidas puedan vivir también en santidad, porque es la única forma de poder ser agradables delante de usted. Santidad, Señor, que no la provocamos nosotros, es algo que usted ha provocado en nosotros porque nos ha hecho santos, Señor, nos ha apartado para usted. Y que solamente, Señor, actuemos como siendo responsables en consecuencia, viviendo, Señor, vidas diferentes y agradables delante de su persona. Gracias por la vida, Señor, de los pastores que usted tiene en esta iglesia, porque van guiando el rumbo de ella. Usted les va dirigiendo, Señor, en medio de ese liderazgo que les ha dado. Pero también pedimos, Señor, por las demás comisiones y por los demás hermanos y hermanas, Señor, que se congregan aquí, que usted les ayude y les bendiga, Señor, para que sus vidas puedan reflejar, Señor, una entrega total y una consagración de vida. Gracias le damos por todo.